Give it a ba 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 ba. Ooh, yeah. Hola a todos, bienvenidos al curso Modelo de Negocios en el contexto del programa Viraliza. Mi nombre es Paula Nicolás y voy a ser su profesora. Comencemos. El modelo de negocios entonces corresponde a una herramienta que nos va a permitir visualizar de mejor forma nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento, incluso la empresa que podemos o no tener, ¿verdad? Vamos a revisar una introducción de qué se trata para empezar a comprender esta herramienta. Vamos a revisar también algunas definiciones de modelo de negocio de distintos autores en la literatura, digamos, que podemos encontrar. Luego vamos a enfocarnos particularmente en el modelo Canvas o Lean Canvas o lienzo de modelo de negocios. Y por último vamos a vertir toda esta información en un taller donde vamos a aplicar los 9 bloques que componen el modelo de negocio en un lienzo. Y toda esta información nos va a permitir, como les decía, visualizar mejor nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento o empresa. Vamos a comenzar entonces por distintas definiciones. Acá, como vemos en la presentación, podemos ver que hay un lienzo que tiene un corazón, tiene unas flechas, ¿verdad?, que está tridimensional. Abajo vemos un lienzo hecho con post-it, con mucha escritura de por medio, y a más mano derecha también está una estructura tipo del lienzo de modelo de negocio. Es así como se ve y lo podemos encontrar de hecho de otras formas. Lo importante es conocer que básicamente esta herramienta es una estructura de 9 bloques que nos va a permitir ver en profundidad nuestro negocio. Al comienzo, como número 1, tenemos que hay 2 autores, Alexander Osterwalder y Yves Spinner, que mencionan en concreto que un modelo de negocio describe la lógica de cómo una empresa, organización, crea, entrega y captura valor. ¿A quiénes? A sus clientes. Luego hay algunas variaciones con John Magreta, que dice que un modelo de negocio responde a las preguntas de cómo se gana dinero en un negocio en particular, quién paga y cuánto paga, pero también la forma en que se paga y cuál es este costo del producto o servicio, cuánto se puede ganar y cuál es el margen. Hay otros autores como Clayton Christensen, que dice el modelo de negocio responde a las preguntas de cómo llegar a los clientes, cómo lograr que compren y cómo asegurarse de que vuelvan a comprar, ¿verdad? Peter Drucker dice que el modelo de negocios define qué es el negocio por un lado, a quién sirve y qué valora. Lo menciona como una receta que transforma los recursos que tiene una empresa en valor para el cliente y en ingresos también para la empresa. Por último, en el quinto lugar está Steve Blank, que menciona que el modelo de negocio describe cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Si nos fijamos, todas estas descripciones que hace cada uno de ellos apuntan a lo mismo. Por un lado, a un cliente, por otro lado, el valor que le damos nosotros como empresa a este servicio o producto, pero también ese valor que le da el cliente. Por lo tanto, hay una triangulación que nosotros vamos a comenzar a entender para definir qué es lo que queremos vender, cómo lo queremos vender y a cuánto lo queremos vender. Y luego se desprenden otros bloques que nos explican un poco más y profundizan en cómo hacer llegar, por ejemplo, este producto o servicio al cliente o a los segmentos de cliente. Entonces, para hacer un poquito más coherente estas definiciones y llegar a una sola, vamos a entender por modelo de negocios aquello que describe los mecanismos a través de los cuales una empresa en particular entrega valor a sus clientes, los induce a pagar por ese valor y convierte esos pagos en utilidad. Esta descripción es un reflejo de lo que la empresa cree respecto de lo que los clientes creen y quieren, cómo lo quieren y de cómo esta misma empresa puede organizar para satisfacer esas necesidades que ha detectado de sus segmentos de clientes. En resumen, un modelo de negocio es la estrategia fundamental de una empresa para generar ingresos y beneficios a través de sus operaciones. Es importante, ¿por qué?
porque define cómo la empresa, cómo nuestras ideas de negocio, ¿no?, o nuestros emprendimientos van a crear valor para sus clientes y cómo convertir ese valor en ganancias, ¿verdad? Nosotros queremos que quienes nos compran se transformen en clientes usuales, habituales. Generar una suerte de relación con este cliente para que sea extendida en el tiempo. Y además, crear una suerte de relación también que nos genere directas ganancias. Si no logramos que ello se transforme en ganancias, la sustentabilidad o sostenibilidad de la empresa puede verse afectada. Pero vamos a comenzar a revisar otros beneficios que vamos a obtener al desarrollar un modelo de negocio. ¿Para qué más nos sirve, además de visualizar toda estrategia de la empresa? Por un lado, mejora la comprensión que nosotros tenemos sobre la empresa. Es una herramienta visual. Por eso al inicio, cuando les mostré estos distintos tipos o cómo se veían estos modelos de negocio, la que a mí particularmente me gusta más es la del lienzo, un lienzo en blanco, en el que nosotros podemos poner ideas de cómo creemos que es nuestro producto o servicio, de cómo creemos que podemos llegar a nuestro cliente, de cómo podemos calcular cuánto cobrar o cuánto está dispuesto a pagar nuestro segmento de clientes. Por eso es visual. Es una metodología que fomenta el pensamiento creativo y crítico de quienes conforman parte de esta empresa. Hay algunas empresas que se dedican mucho a hacer este tipo de acciones en equipo y le pide a su equipo que piense y reflexione acerca del modelo de negocio. Por lo tanto, si no lo podemos hacer más allá y no tenemos el equipo, sí lo podemos hacer con los socios, por ejemplo, o con las personas que estamos trabajando en una idea de negocio. Luego nos permite tener distintos y amplios puntos de enfoque, porque mirando constantemente nuestro modelo de negocios surgen inevitablemente distintas perspectivas en torno a lo comercial, al mercado, los canales de distribución, a qué herramientas utilizar para llegar a el segmento de clientes o los distintos segmentos de clientes que tenemos, cómo conseguir alianzas, por ejemplo, cómo establecer relaciones más cercanas también con los proveedores o cómo robustecer los ingresos de un modelo de negocios. Y por último, tiene relación con un análisis estratégico porque es una hoja en blanco que nosotros podemos construir de nuevo como equipo o con el equipo gestor o con el equipo directivo, por ejemplo. Es una forma sencilla para que nosotros podamos irle sacando mayor provecho a esta herramienta. De hecho, algo que me gustaría mencionar en este momento es que desde mi punto de vista el modelo de negocio tiene que ser una herramienta que se va adaptando y por lo tanto es una herramienta que nos permite darle vida a nuestro emprendimiento y es una herramienta viva que va mutando, va cambiando. Cuando vamos nosotros viendo distintas tendencias, por ejemplo, es necesario analizar estas tendencias para ver si las podemos incorporar en alguno de estos bloques del modelo de negocio. En el mundo y en los negocios y en el emprendimiento y en la innovación existen distintos modelos de negocios. Hay algunos, por ejemplo, que se enfocan en venta directa, de un producto directo al cliente, que no tiene intermediarios. Hay otro que es mucho más tradicional, ¿verdad? Como por ejemplo una tienda en donde yo llego, me pruebo un zapato, lo comparo con otros zapatos similares respecto de precio, de si son o no de cuero, etcétera, y lo compro y ya está. Hay otros modelos de negocio como la suscripción, por ejemplo, acá tenemos en el caso de Spotify o Netflix. Hay otros que tienen que ver con el e-commerce como Airbnb, yo puse ahí algunos ejemplos. Otros que se basan en la publicidad o la franquicia como Cassis, en licencias determinadas o en intermediación, que son aquellos que cuentan con un montón de intermediarios como base de su modelo de negocios. Y también hay el modelo de ventas al por mayor y muchos otros que siguen surgiendo conforme pasa o evoluciona, digamos, la sociedad y la forma de hacer negocios en el mundo. Ya, ahora vamos a comenzar a revisar estos 9 módulos que componen, o bloques que componen el modelo de negocios. Por un lado, tener súper claro que el modelo de negocios considera una lógica de buscar en la empresa generar ingresos para que sea esto sostenible en el tiempo.
no creo que haya muchas personas en el fondo que quieran crear una empresa y que al año desaparezca o que a los 2 años ya no sea sostenible. Las personas que buscamos emprender siempre pensamos que esto sea a mediano o largo plazo, porque consideramos que hay una necesidad, por ejemplo, que está insatisfecha y buscamos a estos clientes, buscamos la oferta que existe y nos preocupamos de crear un modelo que sea sostenible. Entonces, tener 4 áreas principales, como sale en la parte izquierda de su pantalla, siempre pensar en el cliente, en la oferta que nosotros hemos detectado, en la infraestructura y la viabilidad económica de este proyecto, idea de negocio o empresa que ya tengamos. Entonces vamos a comenzar con el primero, el segmento de clientes, el segmento de mercados. En este módulo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es tratar de identificar a personas o grupos de personas con características similares que podamos agrupar en ciertos segmentos. ¿Ya? Son estas personas las cuales nosotros les vamos a vender nuestro servicio o nuestro producto. La idea es que podamos agruparlos, como les decía, y que compartan características similares o comunes y necesidades también que son similares. Hay herramientas que podemos utilizar como características demográficas, por ejemplo, dónde viven estos consumidores, cuáles son sus necesidades, cómo se visten, qué lugares frecuentan, dónde compran y cómo compran. También puedo echar mano a características sociográficas que tienen que ver un poco de cuál es su estilo de vida, cada cuánto viajan, dónde viajan, qué tipo de cosas consumen, qué tipo de información consumen, qué tipo de alimentos consumen, qué tipo de tecnología consumen. Entonces, con esas características yo voy haciendo subsegmentos de clientes y los voy definiendo de la forma más precisa posible. Por ejemplo, yo puedo pensar en ese consumidor que tiene entre 60 y 75 años, que es un consumidor hombre y mujer, ¿verdad?, de ese rango etario, que es más tradicional, que en realidad no va a consumir a través de redes sociales, de Instagram, por ejemplo, tampoco va a comprar por una página web, porque tal vez le da un poquito de suspicacia y prefiere ir a una tienda, de acuerdo a su rango etario, ¿verdad?, probarse la ropa o probar el producto antes de comprarlo. Y va a preferir también otro sistema de pago. Actualmente ya la tarjeta de crédito y de débito están súper masificadas, pero que hasta hace poco, por ejemplo, compraban en efectivo o usaban los cheques, que también ya no se ven mucho. Pero si pienso en un grupo, en un segmento que es mucho más joven, que son los millennials, por ejemplo, que consumen mucha tecnología y que están muy atentos a las redes sociales durante todo el día, me va a ser mucho más fácil y por lo tanto una gran herramienta de difusión van a ser las redes sociales, porque ellos están ahí durante mucho tiempo y por lo tanto adopto esta herramienta para llegar a ese consumidor que comparte esa característica principal en términos de edad y en términos de hábitos de consumo. Pasando al segundo segmento, o al segundo bloque, perdón, vamos a entrar a conocer lo que es la propuesta de valor. La propuesta de valor es un conjunto de características o de, digamos, de similitudes con algún otro e incluso algunas, como, a ver cómo decirlo, bueno, características que constituyen un producto o un servicio en particular. Son algunos parámetros que yo voy a conocer respecto de un producto o servicio. Mi propuesta de valor, por lo tanto, tiene que ser clara, tiene que ser simple para yo poder comunicarla a mi segmento o segmentos de clientes y que engloban todos los beneficios, por ejemplo, que obtiene mi cliente al consumir este servicio o al comprar este producto. ¿Ya? ¿Y por qué se llama propuesta de valor? Porque precisamente este producto o servicio crea valor para este segmento de mercado que es específico. Le hace sentido al cliente. Entonces lo compra tal vez no tan solo por el precio, sino porque tiene otros atributos que le hacen sentido y por lo tanto crean valor al cliente. Porque es un servicio rápido, por ejemplo, porque es confiable, porque me da estatus, porque es fácil de operar, porque baja el riesgo,
y un sinfín de otros atributos que podemos encontrar en distintos productos y servicios en el mercado. Lo importante es que esta propuesta de valor sea tan clara y tan precisa para ese segmento de cliente que haga una suerte de match, como que se junten, ¿ya? Y ahí este cliente se va a convertir en un cliente que va a consumir mi producto o servicio continuamente. Una vez que yo tengo este segmento, estos varios segmentos identificados y esta propuesta de valor que sé comunicar al cliente o segmentos de clientes, voy a preguntarme, bueno, ¿cómo hago llegar mi propuesta de valor a este segmento de cliente? Y aquí es cuando aparecen los canales, que los vamos a definir en tres. Un canal de comunicación, que es la forma en la que yo me comunico con el cliente. Un canal de distribución, que tiene que ver con la forma en que yo le hago llegar mi producto o servicio al cliente. Y un canal de ventas. Ya en el canal, este módulo, se explica el modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles esta propuesta de valor que hemos definido. ¿Ok? Para el caso que yo les mencionaba de este segmento de mujeres y hombres de entre 60 y 75 años, probablemente mi vía de comunicación va a seguir siendo presencial o va a ser tal vez a lo mucho por teléfono, hasta por correo electrónico, ¿verdad? Pero no va a ser ni por TikTok, ni por newsletter probablemente, ni tampoco por Instagram, sino que va a ser un poquito más presencial, más cercana. Este correo electrónico va a llevar su nombre, a diferencia de un correo masivo, ¿verdad? La distribución va a estar probablemente en el lugar en el que yo elaboro y vendo mi producto o servicio, que puede ser, no sé, una tienda de zapatos, como daba el ejemplo, un restaurante, ¿verdad?, que llega directamente. Este segmento de valor, poco probable que pida, no sé, comida a domicilio. Va a ir a la cafetería o va a ir al restaurante a consumir, ¿verdad? Esa es la plaza de distribución del producto. Y las ventas también van a ser mucho más cercanas, la forma de vender mucho más cercana a este segmento de clientes. Sin embargo, en uno más millennial, como les decía, el canal va a ser mucho más amplio. Probablemente van a llegar correos más masivos, ¿verdad? Porque este segmento no le da mucha importancia que vaya o no con mi nombre. Sin embargo, que esté en plataformas que ellos visitan siempre, como TikTok, Instagram, etcétera, y que sean de un carácter y de un lenguaje, de una forma de comunicación que les haga sentido a ellos. Por lo tanto, se utiliza, de nuevo, otro lenguaje, otra fotografía, por ejemplo, videos, algo mucho más definido para este segmento de clientes en particular. Luego, el cuarto segmento o el cuarto bloque de este modelo de negocios tiene relación con algo que vamos a conocer como la relación que establecemos con los clientes. Acá nosotros vamos a describir los distintos tipos de relaciones que una empresa puede establecer con determinados segmentos de mercado. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que hace prismas o lentes para la industria de la astronomía. Tiene un cliente probablemente, ¿verdad? Que son estas grandes observatorios que hay en Chile, tenemos varios bien importantes, y en otras partes del mundo. Sus clientes son súper poquitos, probablemente es un solo segmento del cliente, muy técnico, ¿verdad? Por lo tanto, la relación con el cliente es sumamente cercana. Si hay innovación al respecto de los lentes para estos telescopios, se les va a informar, se les va a invitar a conocer o se les va a hacer algún video que ellos puedan presencializar un poco este nuevo producto con mejoras en definición, etcétera, ¿verdad? Pero si pensamos en productos que son de un consumo mucho más masivo, tenemos un segmento mucho más amplio y a la vez tenemos distintos segmentos probablemente. Entonces nos vamos a comunicar de otra forma y nos vamos a relacionar de distinta forma con estos clientes. Hay tres formas principales de relacionarnos con nuestros clientes. Una, de una forma muy personalizada, de tú a tú, y que puede ser presencialmente, por teléfono y también por correo. Otra que es mucho más automatizada, que es típica, por ejemplo, de clínicas que
nos piden que nosotros pongamos nuestros datos, busquemos una fecha para atendernos con tal o cual médico o para sacar una hora, por ejemplo, de exámenes, ¿verdad? Entonces uno lo hace todo a través de la página web. Esa es una forma mucho más automatizada. Y la tercera forma es una mezcla de ambas, en la que yo le pido a mi cliente, por ejemplo, que haga una reserva en el hotel a través de mi página web. Pero además, una vez que esto ocurre, yo llamo a este cliente y le digo cómo estuvo la experiencia, le pregunto, ¿pudo hacer bien su reserva? ¿Tiene alguna duda? Recuerde que puede, no sé, tiene 72 horas antes de que comiencen sus vacaciones para hacer cambios si es que usted lo requiere, sin costo alguno, pero después de eso habría un costo asociado. ¿Se fijan? Entonces se van mezclando estas dos formas. Es como yo establezco esta relación con mi cliente, siempre pensando, por supuesto, en este segmento, ¿verdad? ¿Cómo lo prefiere? ¿Cómo le gusta a mi cliente que me relacione con él? Que le hable, que lo llame. Y de acuerdo a eso yo establezco estas formas de relacionarme con mi cliente o segmentos de clientes. Luego, en el quinto lugar, vienen las fuentes de ingreso. Un área sumamente importante del modelo de negocios para yo asegurarme que esta empresa o esta idea de negocio va a ser sostenible en el tiempo en términos de ingresos. Se refiere básicamente al flujo de caja, ¿verdad? A cuánto ingresa a la empresa, cuánto sale de la empresa. Y idealmente pensándolo también respecto de estos segmentos de mercado, siempre, considerando siempre el cliente. El cliente finalmente tiene que estar al centro de mi empresa. Entonces allí yo voy calculando los beneficios que me otorga esta fuente de ingreso que yo voy a construir, ¿verdad? Y voy a definir. En las fuentes de ingreso yo debo destacar cómo entra plata a mi empresa. Lo hago y lo puedo hacer de dos grandes formas. Por un lado está cuál va a ser la forma de pago, ya sea en efectivo, transferencia, a través de tarjetas de débito o crédito, pago por página web o pago tal vez por algún software, por ejemplo, pero también defino el modo en que eso se paga. Puedo considerar si voy a vender mi producto o servicio como unidad, lo voy a asociar a un pack, por ejemplo, voy a tener fuentes de ingreso también para productos o servicios para una época especial. ¿Se fijan? Vamos a dar un ejemplo. Si yo soy un hotel, yo puedo ofrecerle al cliente, ¿verdad? Estadías, ¿verdad? Ellos pueden pagar de distintas formas, entonces yo voy a tener las dos formas. Por un lado, lo puede pagar directo por la página web, lo puede pagar al momento de ingresar, el 50% tal vez a través de la página web y el otro 50% directo con una tarjeta de crédito o débito o con efectivo, por ejemplo. Pero además yo voy a tener en mi fuente de ingreso otra forma de generar estos ingresos, que no va a ser solo por la venta de esta estadía para este cliente, sino que voy a hacer un pack de fin de semana largo, por ejemplo, o voy a considerar que lo hacen todos los hoteles, temporada alta, temporada baja. Y hoy cada vez hay más temporadas como de media estación, que se le llama, que no son ni alta ni baja, pero tienen que ver con los fines de semana largos, que están entre medio de la temporada estival, que es la alta, ¿verdad? Y la temporada baja, que es entre mayo y julio, antes de vacaciones de invierno. Entonces voy considerando que voy haciendo packs o ofertas o promociones para fines de semana largo, para ocasiones especiales como el 14 de febrero, fiestas patrias, por ejemplo, Navidad, etc. ¿Se fijan? Entonces voy creando fórmulas para que mi fuente de ingresos sea constante y sea creciente con el tiempo. Luego de esta fuente de ingreso, pasamos a otro segmento que es sumamente importante para las empresas y que nosotros tenemos que identificar en este modelo de negocio y que se conoce como el bloque de los recursos clave. En este módulo vamos a describir nosotros los activos más importantes que tiene la empresa, emprendimiento o idea de negocio para que éste funcione y sea rentable. Cada modelo de negocio requiere de recursos claves diferentes que pueden ser físicos, como la infraestructura del hotel o la tienda online de mi proyecto, ¿verdad?
económicos, que tiene que ver con el respaldo económico que tiene la empresa, intelectuales, que puede ser mi equipo de trabajo, ¿verdad? O humanos, que es el recurso humano. Acá en los recursos claves es importante que nosotros identificamos qué necesitamos para llegar con este producto o servicio a nuestro cliente, ¿verdad? Si yo soy una pizzería, ¿ya? Dentro de mis recursos claves, por supuesto, más allá de la infraestructura crítica o clave, como lo dice su nombre, que debo tener, es el horno donde hacer mis pizzas y la materia prima con que elaborarlas, ¿verdad? Porque yo puedo funcionar como un delivery aún. No es que necesite ser un establecimiento. No es necesariamente así. Puedo empezar elaborando mis pizzas, vendiendo online o vendiendo a través de Instagram, por ejemplo, y yo ir a dejar mis pizzas o que las vengan a retirar. ¿Se fijan? En cambio, hay otros negocios en los que yo sí o sí requiero una infraestructura física, como por ejemplo las clínicas, ¿verdad? O los hospitales, que ellos necesitan tener un box para poder atender a un cliente. Entonces, dependiendo del rubro en el que esté mi negocio, yo tengo que lograr identificar qué es aquello que si yo no tengo, no puedo elaborar mi producto o hacer entrega de mi servicio. A eso se refiere. Bueno, después vamos a ver otros ejemplos más para ir considerando. Luego de estos 6 primeros bloques vamos a conocer las actividades clave, que también, como su nombre lo dice, tiene que ver con aquello que es clave que yo tengo que hacer para que mi negocio funcione. Acá vamos a describir las acciones o actividades, ¿verdad?, más importantes que debemos realizar como empresa para que nuestro modelo de negocio funcione. Y estas actividades o acciones van a variar según el tipo y modelo de negocio de nuevo. ¿Ya? Van a responder al tipo de negocios que nosotros hemos planteado. Las actividades clave, una de las principales es la venta, tal cual. A veces cuesta ver, a mí me pasa mucho que cuando construimos modelos de negocios no se pone la venta. Y la venta, salir a vender, es una de las actividades principales. En el caso de la pizzería, una actividad clave es precisamente comprar los insumos, ¿verdad? Elaborar recetas propias, elaborar las pizzas, salir a venderlas o gestionar las redes sociales para mostrar mi producto, tomar fotografías de mi producto, subirlas a la plataforma en la que yo tenga. Si en el caso de una librería, por ejemplo, que vende libros y tiene una tienda física, actividades claves, por ejemplo, van a ser, por supuesto, surtirme de títulos, ¿verdad? De novelas, de libros, de distinto tipo, que estén a la vista, en vitrina para los clientes. Por otro lado, puede ser mantener mi tienda en buenas condiciones, mantener a mi equipo humano, al recurso humano, que puede ser la vendedora o el vendedor de mi tienda de libros, ¿verdad? ¿Qué otras actividades más puede haber? Y eso nos debemos preguntar en torno al tipo de negocio que tenemos y al tipo de cliente también que tenemos. ¿Por qué? Porque en el caso de la librería, por ejemplo, que puede tener distintos flujos de ingresos, no tan solo vender el libro, sino que generar, no sé, talleres de lectura y cobrar por aquello, ¿verdad? Eso va a implicar distintas otras actividades. Por eso es tan importante como que nos quede súper claro que el modelo de negocio se construye idealmente en equipo, o al menos con los socios de la empresa o idea de negocio, y siempre considerando al cliente en el centro, ¿verdad? Porque nosotros queremos responder a él. Si yo veo que los clientes de esta librería me compran 2 libros al mes, pero van a las 4 actividades que yo tengo los fines de semana, de lectura de libros o cuentacuentos o lo que sea, yo voy a generar actividades que respondan a esa necesidad que estoy descubriendo en mi cliente. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, estas actividades clave tienen que ver, de nuevo, y reitero, con este cliente o con estos segmentos de clientes que me van dando luces de lo que prefieren y de por qué compran y de por qué finalmente se transforman en un cliente para mi negocio. ¿Ok?
Luego de estas actividades clave están esas asociaciones clave o alianzas, que hoy por hoy, donde el trabajo en forma colaborativa es tan importante, toman vital importancia realmente para un modelo de negocio. Nosotros acá vamos a describir y a determinar cuál es esta red de alianzas que nosotros podemos tener y aprovechar en nuestro modelo de negocios. Sí o sí, en las asociaciones clave o alianzas están los proveedores de todo aquello que yo pueda necesitar para que mi negocio funcione. Si yo soy un cowork, por ejemplo, la red de proveedor más importante es probablemente el proveedor de internet por Wi-Fi. Es probablemente el más importante. Otro proveedor clave, por ejemplo, de este cowork en un modelo de negocio tiene que ver con los proveedores de mesas y sillas cómodas y ergonómicas para que los coworkers que van a trabajar todos los días estén cómodos. En verano probablemente también va a ser el proveedor de aire acondicionado y en invierno de pellet, por ejemplo, si es que tengo estufas a pellet para calefaccionar. Entonces, ¿a qué voy con esto de las asociaciones claves? Que yo voy tratando de sacar un provecho mutuo con estas alianzas para el bien de mi cliente. ¿Ya? Las empresas en general crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos y adquirir recursos. Una asociación clave también, no sé, de una universidad pueden ser núcleos de estudio, think tanks o estas como agencias de investigación que pueda permitirle a las universidades nutrirse de todas aquellas nuevas tendencias en términos de educación. Por lo tanto, eso va en directo beneficio de su cuerpo docente, por ejemplo, pero también de su cliente, que son los estudiantes. Si pensamos en distintos ejemplos, nosotros siempre vamos a tener que mirar, bueno, ¿dónde está, cómo me puedo relacionar y con quiénes me puedo relacionar para colaborativamente, reitero, sacar provecho de estas asociaciones claves? Es lo que hacen mucho las cooperativas, por ejemplo, que trabajan en conjunto para obtener, no sé, mejores precios en la compra de insumos para la producción de trigo. Estoy dando cualquier ejemplo, en verdad. Pero tiene que ver con eso. Es un beneficio mutuo, colaborativo. Y es clave, y por eso su nombre de asociación clave, que las empresas, cualquier sea su rubro, genere este tipo de vínculos con la comunidad respecto de lo que hace, por supuesto, de su rubro. Siempre tienen que estar los proveedores y puede haber un sinfín en realidad de otras instituciones, organizaciones o actores, incluso la competencia, que pueden convertirse en socios clave. ¿Ya? Y por último, en este gran modelo de negocios, vamos a trabajar la estructura de costos. Es sumamente importante que en estas ideas de negocios o empresas que tengamos, nosotros podamos visualizar correctamente cómo se estructuran los costos, ya sea fijos o variables, en mi negocio. Y cómo eso es base también para yo ir tomando decisiones. Por lo tanto, tengo que lograr identificar muy bien todos aquellos costos fijos mensuales a los cuales debe responder una empresa mensualmente, como digo, y también esos costos variables que van a depender de ciertas compras o de insumos o de ciertos ingresos también que tienen relación con los costos. Este es un ejercicio que toma tiempo. Aquellas empresas, por ejemplo, ideas de negocio que no se están aún implementando, pueden recurrir a proyecciones, por ejemplo, cómo yo proyecto que mi negocio va a necesitar para poder pagar, por ejemplo, los costos fijos que deberían estar mensualmente y aquellos costos que pueden ir variando de acuerdo al tiempo. Lo principal para conocer estos costos fijos, por ejemplo, los impuestos mensuales o las remuneraciones, los sueldos, o si yo arriendo algo, por ejemplo, el arriendo mensual de ese lugar que yo voy a pagar para poder establecerme.
Y dentro de los costos variables, también hay distintos tipos de costos a los que yo puedo, digamos, desarrollar en mi modelo de negocio y que van a depender de cuánto tenga que comprar yo, o si yo voy a requerir todos los meses, por ejemplo, comprar una variedad de insumos para elaborar mi producto, o si en realidad, no sé, me dedico a la fabricación de, no sé, mermeladas, por ejemplo, que en algunos meses voy a poder comprar algún tipo de insumo, que puede ser una fruta, ¿verdad?, de temporada, y resulta que los frascos los puedo comprar una vez al año, una gran compra que reduzca mis costos y por lo tanto va a ser un costo variable porque va a depender únicamente de cuán a menudo yo compré y adquiera este elemento, ¿verdad?, estos frascos, por ejemplo, o el embalaje. ¿Se fijan? Si yo, por ejemplo, compro y mi negocio es un negocio online, probablemente mi estructura de costo, claro, va a estar el IVA, por supuesto, pero va a estar la compra del, no sé, del dominio, que lo puedo comprar una vez cada 3 años, ¿verdad? O comprar por 3 años más bien este dominio, y por lo tanto va a ser un costo variable que yo no pago todos los años. Sin embargo, una vez que se me cumpla el plazo, vuelvo a pagar, va a tener una variación, pero lo compro una vez y ya. En cambio, otros costos fijos, como les digo, que sí o sí tengo que pagar en forma mensual. Uno de ellos siempre son las remuneraciones, los arriendos, el IVA, que claro, va a depender de mis ventas, ¿verdad?, y de mis compras, pero que yo calculo más o menos que va a ser en un rango, se va a mover en un rango. Esos son los 9 bloques que nosotros vamos a trabajar para poder construir y visualizar mucho mejor nuestro modelo de negocio. Cuando nosotros construimos un modelo de negocio nos damos cuenta que efectivamente hay cosas en las que tenemos que poner más atención o podemos pedir ayuda, asesoría y opiniones a otras personas incluso. Nos hace además el modelo de negocio no tan solo mirar internamente a la empresa, sino que de nuevo mirar a nuestro cliente o nuestros segmentos de clientes, ver a nuestra competencia, buscar eventualmente distintas asociaciones que nos permitan crear estas alianzas. La idea es ahora que los podamos vertir a este modelo de negocio, que podamos pensar muy bien en cómo llegar a nuestro cliente y luego definir cada uno de los bloques para tener un lienzo, una herramienta que nos permita no tan solo mirar nuestro negocio, sino que mirar externamente cómo se mueve en el entorno en el que está inserto. Muchas gracias. Hemos llegado al final del curso. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Es una herramienta muy útil para aplicar en sus ideas de negocio o empresas o emprendimientos. Así que los insto a que la puedan usar. Y mi nombre, bueno, es Paula Nicolás. Estamos en contacto y que les vaya muy bien. Mucho éxito. Give it ba 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 ba.